Estamos en el mariposario del Drago, Nico de los Pinos. Esto es un jardín tropical donde conviven muchas mariposas de origen tropical. Entonces, todas las mariposas que vamos a ver aquí las hemos criado nosotras, ¿vale? Con la cría de la mariposa aquí en el mariposario nos garantizamos el 90% de la supervivencia de la mariposa, ¿vale? Mientras que en el medio natural podría solamente sobrevivir alrededor del 50% aproximadamente, ¿vale? Bueno, aquí en el jardín también van a poder disfrutar de pájaros, como es el lori, arcoiris o los periquitos, ¿vale? Que no son insectívoros, entonces ellos se alimentan después de sus papillas y de sus mijos, ¿vale? Entonces aquí lo que van a poder ver en el mariposario es prácticamente todo el ciclo de la mariposa, ¿vale? Empezando por el huevo, por la puesta de huevo. En la puesta de huevo la hacen solamente en una planta, ¿vale? Depende de la especie que sea, pues necesitará una planta específica. En este caso tenemos una rastrera común y la que se está alimentando ahora mismo de la rastrera es la oruga de la Cyproheta estelene. La oruga sale a los 5 días de haberse puesto el huevo, ¿vale? Empezará a comer, comerá, como pueden ver, durante 15 días aproximadamente. Y ahora les voy a enseñar cómo se transforma en crisálida. En este caso ahora tenemos la crisálida de la Cyproheta estelene. Entonces, ¿cómo ha llegado de esta situación aquí? Pues muy fácil. Ella lo que ha hecho es producir un poquito de seda y colgarse con las patitas y se ha colgado boca abajo, ¿vale? Luego ha empezado a moverse en forma de espiral y se ha ido quitando toda la piel de oruga. Una vez que ya se ha quitado la piel de oruga, ella va a tener una segunda piel y esa segunda piel es la que le va a dar forma de crisálida. ¿Qué es lo que pasa dentro mientras? Pues que todo se empieza a reorganizar. Necesitará alrededor de un día para completar la transformación en crisálida, ¿vale? Y como pueden comprobar, se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque sigue estando muy activa. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Pues que siente que en el exterior está pasando algo muy extraño y tiene miedo, ¿vale? Bueno, pues estará así en esta situación durante 15 días aproximadamente y luego nacerá la mariposa. Esta, por ejemplo, ha nacido hoy por la mañana tempranito. Los nacimientos suelen tener lugar a primeras horas de la mañana. Como pueden ver, están en una posición perfecta. Eso le ayuda a ella a estirar las alas, ¿vale? Las estirará alrededor de unos 15 minutitos y luego va a necesitar una hora para secarlas, ¿vale? Luego ya estará fuerte para salir volando. Una vez que ya la mariposa ha nacido, a partir de ese momento vivirá solamente 3 semanas. Esta que vemos aquí son otras especies, estamos hablando del acheritonio y su crisálida es esta y como puedes ver también se mueve, mira. Tienen unos movimientos más delicados, ¿vale? Y aunque parezca que la crisálida está muy seca o muerta, no, está viva. Bueno, esto es otro ejemplo de crisálida. Como puedes comprobar aquí en el pupario hay diferentes tipos de crisálidas, ¿vale? Porque son diferentes especies. Pero ¿qué es lo que tienen ellas en común? Pues que intentan imitar a elementos de la naturaleza, como pueden ser piedras preciosas, hojas, como pueden ser también astillas secas, ¿vale? Siempre para camuflarse y que los depredadores no la vean. La azul es esta de aquí. La oruga es esa de ahí. Incluso de aquí tengo también el ejemplo de la crisálida, por si la quieres ver también. Esta de aquí. Y aquí está la oruga. ¿Ves que aquella oruga es marroncita y esta ha perdido prácticamente la piel? ¿Vale? Esta de aquí. Esta sería su crisálida. Vale, ¿y cuánto tiempo pasa para transformar? 1 día y medio aproximadamente. Un día, sí, un día y poquito. Sí. ¿Y la vida de esta mariposa cuánto es? Igual que las demás, 3 semanitas, porque es una mariposa de día, es una mariposa diurna, ¿vale? Mientras que las mariposas nocturnas viven solamente 1 semana, porque no tienen boca, y muchas de ellas ni siquiera sobreviven los 6 primeros días, ¿vale? Porque no se pueden alimentar absolutamente de nada. Aquí hay un ejemplo de la Attacus atlas, ¿vale? Esta sería la oruga de la Attacus atlas y que se está alimentando. En esta parte del laboratorio podemos ver las orugas de la Samia ricini y también allá hemos visto ya pues la oruga de la Attacus atlas, ¿vale? Entonces, a diferencia de las mariposas nocturnas, ellas necesitan crear un capullo de seda. Para hacer ese capullo de seda pueden llegar a producir 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de seda, ¿vale? Para crear su capullo. Lo hacen justo cuando son orugas y luego van a empezar a transformarse en crisálida. Pero previamente de la crisálida necesitan hacer su capullito de seda y ellas se quedan encerradas, ¿vale? Esta sería la Cyproheta estelene.
Y luego el capullo de arriba sería la Attacus atlas. Sacamos solamente a las hembras, no las dejamos por la noche volar, ¿vale? Porque se podrían perder, entonces intentamos guardarlas por la noche siempre en el laboratorio, ¿vale? Esta sería la Attacus atlas, en este caso tenemos la hembra. La hembra es la más grande del mundo, ¿vale? Puede tener una envergadura de 30 centímetros de extremo a extremo del ala y es muy conocida en el mundo porque el perfil del ala parece como una cabeza de serpiente. Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene de especial esta mariposa? Aparte de que no come nada, pues que en su crisálida, en periodos de invierno, pueden llegar a estar entre 8 y hasta 9 meses, ¿vale? Es en crisálida. Y luego cuando nacen, viven solamente por una semanita. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Entonces, gracias por venir al mariposario y les esperamos de nuevo.